Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, tertulia. Abrimos nuestras puertas para comenzar como cada semana y hoy charlaremos acerca de un tema muy actual y creciente, el cuidado de los mayores. Así que pon atención. Pero antes de continuar, como hacemos siempre, te presentamos a nuestros tertulianos. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes. Camilo Esperón, que yo creo que ya tenemos que darle la medalla de oro de tertuliano, porque, bueno, pues lleva unos meses, 30 años. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, me conformo con la medalla al sufrimiento, pero bueno. Bueno, se tendrá en cuenta. Y tenemos también con nosotros a Moncho Lagos. En el caso de Moncho, su experiencia como sanitario desde hace pues ya bastantes años. Moncho no es mayor, pero bueno, está en camino, claro, como estamos todos. Bueno, Moncho tiene bastante experiencia con las personas en sus domicilios y en su consulta. Bienvenido, Moncho. Pues aquí estamos. Pues sí, son muchos años de experiencia, más de 35. Bueno, fíjate, o sea que tienes 40, pues está fenomenal. Bueno, también tenemos con nosotros a Lourdes Díaz, y Lourdes tiene mucha experiencia en dependencias y también mucha experiencia en la radio, y ya te echábamos de menos. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Daniel. Saludos para todos. Tenemos también con nosotros a Enrique Iglesias. Enrique viene de la prensa y de la economía y ahora es profesor de religión evangélica. Y algo más que eso, también participa en el gobierno de una iglesia evangélica. Así que bienvenido, Enrique. Pues muchas gracias por esta oportunidad. ¿Se me escucha mejor ahora? Perfecto, ¿sí? Gracias, Enrique. Vale. Sí, vamos a incorporar una nueva tertuliana, pero ha habido problemas de ajustes con el correo, con el enlace, así que estamos todos. Bien, pues cómodamente sentados ya, porque cada uno está en su lugar preferido, pues comenzamos con el aperitivo, como hacemos siempre. En el cuarto de atrás, nuestra tertulia siempre la adobamos de entrada con 3 piezas escogidas de buena música, las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán del compositor portugués del barroco, qué raro, del barroco, ¿no? Bueno, se llamaba Carlos Seixas, a lo mejor era medio gallego. Fue uno de los mayores compositores portugueses para música de teclado durante el barroco, es decir, órgano y clave. Estudió con su padre, lo sustituyó como organista de la Catedral de Coimbra, después se fue a Lisboa y se coló en la corte portuguesa, que era una de las que más interés tenía por la música en Europa. Coincidió allí con uno que pasó la mayor parte de su vida musical en España, el italiano Domenico Scarlatti, y hacían buena amiga los dos. Era muy solicitado como profesor de música por familias nobles de la corte
y cuando Scarlatti se vino a España, pues fue nombrado maestro de la Capilla Real. Gran parte de su obra, lamentablemente, se perdió en el terremoto de Lisboa de 1755. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del primer movimiento del concierto en la mayor para clave y cuerdas de Carlos Seixas, interpretado por la Orquesta Barroca Noruega, con Ketil Holsan, clavecinista de renombre mundial y director de orquesta noruego, al clave y dirigiendo la Orquesta Barroca Noruega. Escuchamos el primer movimiento del concierto en la mayor para clave y cuerdas de Carlos Seixas. Escuchamos. Y después de degustar esta primera pizca de adobo que deja un sabor de fondo a nuestro cuarto de atrás, vamos ya con el tema para nuestra tertulia de hoy, que es cuidar los mayores. Y yo voy a anticipar únicamente digamos que un resumen general que creo que se aproxima bastante a la situación. Un enorme desequilibrio demográfico por un brutal descenso de los nacimientos desde el principio de los 80 hasta ahora. Y ha aumentado de forma muy grande la proporción de los mayores, porque los que nacieron antes de los 80 ya empiezan a ser mayores, pero es que después han nacido muy poquitos y lamentablemente algunos de los que estaban para nacer pues fueron eliminados también. Si a esto añadimos los escasísimos recursos que se dedican a su cuidado, hablamos de recursos del Estado, y la descomposición familiar, además de la necesidad de trabajar ambos cónyuges, esto produce una cantidad creciente de mayores que no tienen quien les cuide cuando empiezan a ser dependientes y no hay dinero para pagar los servicios necesarios. Ahora, este es, creo yo, lo que recoge la situación, pero prefiero tener vuestra opinión, que en algo de eso habréis pensado. Lourdes, desde tu óptica y de tu experiencia, ¿crees que esto en general se ajusta a la realidad? Tienes que abrir el sonido, que si no, no nos enteramos. Totalmente, creo que es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Es muy triste ver cuánta población mayor hay, cuántos mayores tenemos a nuestro alrededor que están solos,
que tienen familia, que algunos puede ser que no tengan familia, pero hay muchos que tienen familia realmente solos porque no hay oportunidad ni hay ocasión para atenderlos, para estar cuidando de ellos. Y bueno, yo sé que los que estamos aquí estamos ya en una edad cercana a esas edades, porque es verdad que ahora los mayores no son como antes. Antes una persona de 60 años ya era mayor, ya era anciana. Mi abuela murió con 72 años y yo la recuerdo muy mayor siempre. Y sin embargo ahora tú ves a personas de 72 años, hombres y mujeres, que están magníficos. Entonces, realmente las personas nos hacemos mayores con muchos más años, pero aún así estamos cercanos a esa edad y uno siempre se hace, en el corazón te haces la pregunta, ¿cómo va a ser mi ancianidad? ¿Cómo voy a ser? ¿Me van a atender? ¿Quién me va a cuidar? ¿Qué voy a tener? ¿Qué posibilidades voy a tener para tener una vida digna? Enrique, ¿tú cómo ves el tema? Abre el sonido, que si no, no te escuchamos. Bien, que la pirámide de población está así en los países occidentales es una realidad. Que hay preocupación de las autoridades económicas por la situación también. De hecho, sabéis que había unas declaraciones explícitas de Christine Lagarde, que después su gabinete de prensa desmintió, pero bueno, ahí están las malditas hemerotecas para decir que las dijo, que había un problema con el envejecimiento de la población y que había que hacer algo pronto porque era insostenible para la economía. Es decir, la realidad de este envejecimiento y de que hay una preocupación no sana en las economías de los países occidentales por la mayor longevidad de las personas es cierto, y que las ayudas no están llegando es cierto, y que hay personas mayores recibiendo un maltrato en instituciones es cierto, y está al orden del día. Otra cosa es que se quiera hacer público o se quiera abordar el problema, y no es un problema que a corto plazo tenga una solución fácil. Camilo, ¿tú qué opinas? Abre el sonido, por favor. Bueno, es un gran problema porque son muchos miles de personas mayores, pero muchos miles de personas que en este país y en Occidente están pasando por ello, ¿no? Hay ayudas, hay formas de arreglar o se estudian formas de arreglar esto, pero es muy, muy complicado. Yo creo que soluciones siempre las hay, pero bueno. De momento lo único que sale ganando en medio de todo esto son las farmacéuticas que se están forrando, porque el problema de vivir solo, pues produce que el consumo de ansiolíticos y antidepresivos sea enorme, ¿no? Por tanto, hay industrias en este mundo, digamos, que les favorece mucho esta circunstancia, ¿no? Y cómo poner remedio a esto, a mí se me antoja bastante complicado así de entrada. Moncho, tú que tienes bastante experiencia directa, ciérrate el sonido, Camilo. Sí, vale, gracias. Sí, tú lo tienes abierto, no te preocupes, Moncho. Sí, bueno, yo creo que has hecho un resumen muy acertado de lo cual es la situación y desde luego es un gran desafío para toda la sociedad en general, un desafío para las economías de los países y un desafío sanitario muy grande. Es decir, una gran parte de la asistencia sanitaria y del gasto sanitario, por lo que me compete a mí, corresponde a esta pirámide de población envejecida que tenemos y el consumo de medicación, el consumo de técnicas diagnósticas, el consumo de hospitalizaciones es elevadísimo debido a la patología que la gente de edad tiene, ¿no? Y es la más frecuentadora del sistema sanitario, obviamente. Y luego, claro, todo el tema emocional y psicológico que como decía Camilo ahora mismo, conlleva también en el consumo de todos los medicamentos encaminados a ese tipo de dolencias, ¿no? Tú lo decías en la introducción, la cuestión es las familias. Las familias ahora mismo están muy ocupadas con sus trabajos, con su tiempo de ocio y intentan pues eludir su responsabilidad con las personas mayores. Y todo eso recae en el sistema público, en el sistema sanitario, en las residencias, y no hay plazas suficientes también para atender a todos estos pacientes. La verdad es que es un gran desafío y es muy complicado dar soluciones a este tema. Bueno, entonces yo os voy a hacer una pregunta solo una vez y no la voy a hacer más y espero una respuesta breve
concisa, pero me gustaría que fuesen dos aspectos: el aspecto del Estado y el aspecto de los ciudadanos. ¿Soluciona algo? Esta es la pregunta. ¿Soluciona algo? Porque no me cabe ninguna duda que fue pensada por eso. ¿Soluciona algo la eutanasia? Lourdes, ábrete el sonido. Bueno, es que estoy en contra de la eutanasia, entonces ya eso es lo primero. Estoy en contra totalmente de la eutanasia Sí, y a mí pero no. yo preguntaba, ¿es una buena solución para el Estado? ¿Es una buena solución para el ciudadano? Bueno, en algunos casos es buena solución para el Estado y en otros incluso para los ciudadanos, porque hay familias que ante la disyuntiva de encontrarse con una situación compleja como es la de tener a un anciano para el cual a lo mejor no tienen sitio dentro de su casa y de repente lo tienen que acoger, pues si se pone enfermo, fácilmente es más fácil que lo convenzan de que hay una salida para que no sufra, para que no esté mal. Es muy complejo, la verdad. La pregunta es muy compleja. Bueno, Enrique, la misma pregunta. ¿Es una buena solución para el Estado? Digo porque tú señalaste uno de los factores que aparecen en los artículos que yo os pasé, que es el problema económico, que es brutal. ¿Y es una buena solución para las familias? Esto es dramático. Yo nunca he hecho esta pregunta y nunca me imaginé que la haría. Enrique. A ver, las matemáticas son las que son. Estoy muy preocupado porque en la mente de los tecnócratas, cuando se ponen a hacer números, reducir ese segmento de la población que, como bien decía Moncho, en su experiencia es el que mayor gasto social está ocasionando a los estados, pues a lo mejor la eutanasia es un camino rápido y fácil y alguien puede estar tentado a potenciarlo. De hecho, bueno, parece que esa línea de pensamiento está en los gobiernos de muchos países occidentales. Yo como cristiano no comparto ese punto de vista, evidentemente, pero en la mente de los tecnócratas está, ¿no? En muchos países occidentales el desapego por la vida de las personas mayores está latente y, bueno, para muestra el botón de estas declaraciones de alguien como la presidenta del Banco Central Europeo. Evidentemente, yo tengo que rechazarlo y así se lo haría ver a cualquier familia que considere que eso puede ser una medida de conciliación familiar o una medida de deshacerse de un problema, ¿no? Eh, pero evidentemente mi manera de pensar está em- impregnada de pensamiento cristiano, es decir, el tremendo valor que para Dios tiene cualquier vida. Si me permites, nos pediste que fuésemos breves, simplemente dejar el testimonio de un médico amigo mío y que algunos conocéis, el que no voy a nombrar porque eh, no tengo su autorización para poder hacerlo, que me dijo que en pandemia, en las residencias de ancianos, se vieron situaciones, bueno, más que denunciables, ¿no? De ante la escasez de recursos y ante la angustia que muchos ancianos estaban sufriendo, pues que algunos médicos optaron por tomar decisiones que entrarían dentro de lo éticamente reprobable, ¿no? Pero bueno, sinceramente, no estaba preparado para contestar hoy una pregunta en torno a la eutanasia. Desde luego, desde mi punto de vista, no es una solución, pero me temo que en la mente de muchos políticos está una solución de este tipo. Camilo, para ti la misma pregunta. Bueno, ahondando en lo que dice Enrique, pues sí, los poderes y los que gobiernan el mundo, vamos a decirlo de esta manera, están obsesionados con reducir la población. Creen que sobramos muchos miles de millones, no cientos, miles de millones para ellos. Y piensan en soluciones terribles a veces, ¿no? Como incluso conflictos bélicos a gran escala, que podría ser una solución. Pero una de las soluciones que siempre tuvieron sobre la mesa fue eliminar también con leyes de eutanasia, eliminando a los mayores, porque como también decíais, pues los números son los números. Si eliminamos a un señor mayor, es mucho el ahorro económico que eso conlleva, ¿no? En el resto, en lo familiar, en lo humano, si quieres, en lo cristiano, es una aberración. Porque si algo se debe respetar y si algo debe tener una preeminencia, es la persona mayor, que es la que nos han dado la vida, los que nos han criado y desgraciadamente en muy pocas culturas del mundo queda todavía ese respeto por el mayor y esa manera de reverenciarles por todo lo que nos han dado y lo que nos han traído hasta aquí, ¿no? Pero por desgracia para los poderes actuales ahora mismo eso
no cuenta para nada, ¿no? Y el individualismo también de esta sociedad occidental también va mucho por ahí también. Nos gusta desprendernos de los mayores muchas veces con alegría y a veces podríamos echarles más una mano, ¿no? Sí. Moncho. Pues un no rotundo a la eutanasia como solución. Yo creo que cuando ponemos en una balanza la vida y la economía y esa balanza se desequilibra por el lado de la economía por encima de la vida, creo que es un gran error y mal nos va a la sociedad cuando tenemos ese desequilibrio de que la economía prima sobre la vida. Hay un valor importante que todos debemos tener en cuenta, que es el valor de la vida humana, el valor del ser humano. Y yo creo que habría que tomar medidas económicas de otra manera y a otro nivel, más que decir, bueno, la única solución sería eliminar vidas para que la economía nos fuese mejor. Yo creo que hay que ir en otra línea de pensamiento y en otra línea de acción. Y en la medida en que nos compete como cristianos, que estamos hablando aquí todos los que somos, también tenemos que entrar en los estamentos donde se toman ese tipo de decisiones para también ser de influencia y presentar otra perspectiva diferente. Bueno, vamos ahora a hacer una pregunta que debía ser la pregunta final. Así que a lo mejor, pero yo es que no resisto a hacerla ahora, antes de que escuchemos la segunda pizca de adobo musical, dentro de unos, bueno, dentro de poco, 5 minutos más o menos. Así que yo os la anticipo, pero vamos a entrarle a fondo en la segunda parte del programa, después de esa pizca de adobo musical. Pero la voy a anticipar resumida. Así que empiezo por Lourdes de nuevo y te hago la pregunta a ti también. Desde el ámbito eclesial, desde la Iglesia, ¿tenemos algo que pueda paliar esta situación? Muy breve, que después le entramos un poco más. Vale, yo pienso que sí. De hecho, yo durante muchos años con un grupo de hermanas hemos podido trabajar, ayudar en diferentes lugares, aportando nuestro granito de arena, porque es verdad que las residencias están saturadas con muy pocas personas que pueden atender a estos ancianos. También las familias están limitadas, pero nosotros que estamos cerca podemos ofrecer nuestro trato, nuestro cuidado, nuestra compañía, podemos hacer cosas. Enrique, ¿tú cómo lo ves esto? Desde las iglesias, paliar, no resolver no podemos, pero paliar. Muy breve, después le entramos un poquito más, así vais pensando en ello. Sí. Creo que la Iglesia tiene un papel a desempeñar, diría que sí, rotundamente, y las familias que forman parte de la Iglesia. Y bueno, si te parece, después podemos extendernos más, Sí, pero sí, sí, creo sí. que tenemos mucho que aportar en ese sentido. Bien, vamos después. Camilo, igual, brevísimo. Pues brevísimamente, yo diría que tendríamos que hacer un poquillo todos autocrítica. Cuando digo todos, hablo de general del pueblo cristiano también. Creo que hace mucho énfasis en preparar a las generaciones futuras, preparar a los jóvenes, discipularles, y creo que en general nos olvidamos un poquito de los mayores. Moncho. Sí, yo creo que lo primero es que nuestras propias familias en la manera de atender a nuestros mayores deben marcar una diferencia y ser ejemplo y modelo para otros de que se puede hacer eso. Y luego, como decía Lourdes, como iglesia tenemos muchas cosas que hacer y que aportar en el cuidado de otras personas que no son familia nuestra, pero que podemos ayudar a otras familias con nuestro propio cuidado y con nuestra propia disposición a ayudar. Bueno, esto lo dejamos de momento así en descanso y creo que porque hay las cosas que yo os he pasado unas notas que sí vamos a poder hablar un poquito más de ellas, procurando hacerlo en sentido positivo, porque si no, ¿qué va a aportar nuestra tertulia? Si no es eso. Bueno, vamos a dar lugar a la segunda pizca de adobo musical de la música de este portugués, de Carlos Seixas. Así que hacemos un breve alto en nuestra conversación del cuarto de atrás sobre el cuidado de los mayores para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata del
tercer movimiento del concierto en la mayor para clave y cuerdas de Carlos Seixas, interpretado por la Orquesta Barroca Noruega. Es decir, antes escuchamos el primer movimiento, normalmente el segundo movimiento es un poco más lento y este es el último movimiento de ese concierto en la mayor para clave y cuerdas. Y Ketil Hossand, clavecinista de renombre mundial y director de orquesta noruego, estará al clave y dirigiendo. Escuchemos este tercer movimiento del concierto para clave y cuerdas en la mayor de Carlos Seixas. Lo escuchamos. Vamos a entrar algo en uno de los temas. Y es el primer tema que yo os paso. Es un tema que tiene muchísima actualidad. Nos están bombardeando con él desde hace ya unos años, pero en especial en los últimos meses. La famosa, se le llama así, pero no hay tal cosa, pero se le llama así, la famosa inteligencia artificial. El artículo es un artículo del País del mes pasado, inteligencia artificial y tercera edad. ¿Pueden los robots cuidar de nuestros mayores? Y bueno, yo no os voy a leer el artículo, pero sí es verdad que menciona algunas posibilidades, pero entre otras cosas dice que un robot nunca puede transmitir lo personal porque un robot no participa de las emociones, ni es alguien, no es alguien persona, que lo tocas y es una persona y te toca y la relación es totalmente distinta y es vital para las personas con dependencia. Pero vamos a darle una pequeña vuelta a esto en estos 6 minutos y pico que nos quedan. Vamos a darle una pequeña vuelta. Así que vamos a repasar de unos a otros. Algunos tienen más conocimiento, otros menos. Lourdes, ¿tú crees que una máquina muy sofisticada podría hacer algo sin tener en cuenta que cuestan mucho dinero? O sea que volvemos al dinero otra vez. Poca gente podría tener opción de tener un robot, pero además de eso, mira, sí creo que hay en muchas cosas que nos pueden ayudar.
como por ejemplo yo tengo la tía de mi esposo, que es una mujer muy mayor, pues tiene un reloj por el cual su hija puede hablarle, puede controlar si está bien, si se ha caído, si no se ha caído. Para esas cosas pienso que la tecnología es muy buena. Pero después ya para hacer compañía a una persona mayor, yo lo dudo muchísimo. Pero vamos a ver, si nosotros que somos de carne y hueso tenemos a nuestros ancianos al lado muchas veces y no nos comunicamos con ellos o hablamos con ellos las cosas más esenciales, una máquina lo va a hacer, es imposible. Es imposible. Y además que cambia muchísimo la forma de ser. Cuando tú eres mayor, tú vas dejando cosas de cuando eras más joven y vas haciendo otras. Y tienes unas necesidades que una máquina, un robot, pienso que no puede saber cuáles son. Puede tener una idea de algo que le han dicho que tiene que hacer, porque todo lo que hace el robot es lo que le dicen que tiene que hacer, pero no puede saber lo que necesita la persona que tiene al lado. Eso es imposible. Enrique, ¿tú cómo ves la solución tecnológica sin pensar que tú ahí estás un poco más impuesto, sin pensar en el dinero? Yo creo que hay aspectos en los que la tecnología puede aportar cosas, ¿no? Lourdes acaba de apuntar algunas, es decir, el control de una medicación, por ejemplo, en casos de pérdidas de memoria asociados a demencia, Alzheimer, pues que en los primeros estadios de la enfermedad, pues que les pueda recordar determinadas cosas. Bien, eso puede estar bien. Pero la inteligencia artificial nunca va a sustituir las interacciones humanas verdaderas, nunca. Yo creo que lo que necesita una persona mayor, sobre todo cuando hay enfermedad, cuando hay achaques, pues es un contacto de piel, es decir, alguien que le sujete la mano, alguien que le hable, alguien, sobre todo que le escuche. Yo creo que el mayor, lo que más echan en falta es poder tener conversaciones con otros semejantes, ¿no? Y en ese sentido en ese sentido yo creo que no va a ser nunca un sustitutivo. Y después hay otra cuestión. Por ejemplo, tenemos ya el ejemplo de lo que ha sucedido con las nuevas tecnologías y los jóvenes, que los psicólogos están advirtiendo de que el déficit de interacciones sociales de nuestros jóvenes a causa de las nuevas tecnologías están siendo una auténtica pandemia, están causando muchísimos problemas. Pues eso sería lo mismo trasladado a la tercera edad, ¿no? Por poner un ejemplo. Es necesario estar piel con piel, es necesario que escuchen tu voz, que sientan el calor humano. Yo creo que las personas mayores lo que quieren es eso y lo que necesitan es eso. Camilo, en un minuto más o menos, ya sabes, yo te digo lo del minuto, pero es verdad, es auténtico, ¿eh? 60 segundos, ¿no? Más o menos. Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con Enrique y es cierto, ¿no? Yo colaboré hace ya muchos años con la Cruz Roja para la implantación de aparatos electrónicos para los mayores y es cierto que yo miraba es una solución de que a lo mejor de noche, pues que desde un call center alguien llamara a una persona y le dijera, oye, te has tomado la pastilla, estás ahí, estás bien. Pues eso es una ayuda importante, pero nada puede suplir el calor humano, ¿no? Eso es lo fundamental. Yo hace unos días estaba con una persona mayor que está pasando por una depresión y está bastante sola. El estar escuchándola, como dice Enrique, ¿no? El estar intercambiando algunas palabras, que a veces yo sé que las palabras no ayudan, pero estar allí y escuchar es muy importante, ¿no? Y tocar una mano, que haya un poquito de contacto, cogerle una mano y decirle, aquí estoy contigo y a tu lado para escucharte, eso es fundamental. Esa persona me la agradecía con todo el alma y yo tenía que decirle, mira, el agradecido soy yo también. Eso es un beneficio, es mutuo, es bidireccional, ¿no? Yo tengo una nota aquí que pone el cuidado de los que siempre han estado a nuestro lado y preocupándose por todos es algo demasiado importante como para no prestarle la atención que merece. Para complementar todo lo que veníamos hablando hasta ahora, tengo delante un artículo del diario La Razón, que es del año pasado, pero da igual porque es tan actual como en el año pasado, bueno, un poquito más, ¿no? Dice, la población de nuestro, es un resumen pequeño, la población de nuestro país empieza a ser consciente del gran problema que se avecina de aquí a unos años y el resultado puede ser el colapso de nuestro sistema económico. La causa no es otra que el envejecimiento de la población, del que hemos hablado ya hoy. Las generaciones del conocido como baby boom están llegando a la edad de 65 años o más
y muchos demandan cuidados o ayudas. La problemática viene cuando el sistema para promover esas ayudas está obsoleto y no se ha renovado por las altas exigencias que demandan estos nuevos tiempos. La población española está experimentando un preocupante envejecimiento paulatino, pero la problemática no acaba con esto. El aumento constante de personas solicitantes de demanda asistencial, sino la cantidad de gente que se queda sin ella y, desgraciadamente, en muchas ocasiones fallece por no recibir los cuidados necesarios. De cara al futuro, se prevé que el número de solicitantes continúe incrementándose. Recordad que es del año pasado. Dice, dentro de una década será del 60%, y de aquí a 2050 se situará en el 83,7%, la tasa de dependencia en España. Estos son unas cifras brutales. Y a todo esto se añade la cuestión de que cada vez vivimos más y España es uno de los países más longevos del planeta, con una esperanza media de vida de 83 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, aquí estamos sobre las realidades que ya hemos mencionado varias veces, pero estamos sobre las realidades que se nos vienen encima, que están al caer ya. Y yo creo que, a pesar de todo, creo que los estamentos políticos y digamos, de grandes entidades sociales, yo creo que son conscientes de esto. Yo no creo que estén desentendidos de esto, pero también creo que el volumen de lo que se le viene encima es de tal calibre que prefieren mirar un poco hacia otro lado a ver si pasa algo, y ese algo puede ser, no sé, pues una guerra o una epidemia bestial o algo así, que les quite de encima el agobio de eso. Yo no sé cómo lo están viendo, pero nosotros sí que tenemos que verlo con realidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar nosotros los de a pie? O yo diría, en este caso, ya que estamos hacia la finalización del programa, yo creo que tenemos que pensar algo como cristianos, recordando una cosa que todos nos acordamos, que en un balance de la vida, y si alguien mira el final del Evangelio de Mateo, allá por el capítulo 25, se encontrará que el Señor Jesucristo hace la valoración de la vida en cuanto al prójimo. ¿Qué hemos hecho con nuestro prójimo? ¿Qué hemos hecho? Lourdes, ¿a ti qué te parece? ¿Qué se te ocurre en este momento de cara a cada uno de nosotros, de cara a nuestro entorno social y de cara a las iglesias de las que formamos parte? Bueno, realmente la solución es muy difícil. No es imposible, pero sí es muy difícil. Y la verdad es que todos debemos de poner nuestro granito de arena. Yo estaba meditando ahora, mientras estábamos esperando para volver a la tertulia, estaba meditando en qué nos ha pasado, qué le ha pasado a las personas, qué le ha pasado a la sociedad, que no cuidamos de nuestros mayores como deberíamos de cuidarlos. ¿Y qué ha pasado? Que no solamente no cuidamos de nuestros mayores, sino que todo lo que se hace y todo lo que se crea a nuestro alrededor está pensado para los jóvenes, para los de mediana edad, pero en los mayores no se piensa. Y bueno, yo creo que una cosa que podría ser importante es que en los medios rurales, por ejemplo, los vecinos traten de acercarse a las personas mayores, de ayudarlas, de sacarlas, de llevarlas a un parque, de ofrecerse. Si estás enfermo, llámame. Si necesitas algo, llámame. Si quieres, llamo a tu familia para que vengan si están solos. Y también en las ciudades, más difíciles en los edificios, en las comunidades, de acuerdo para cuidar a los ancianos, pero probablemente podría ser una salida. Enrique, hay un detalle que antes fue mencionado.
muy brevemente porque es algo que yo leí, pero es un detalle que tiene una importancia enorme, que cuando las personas son mayores y ya entran en esa etapa de pre o de dependencia, aunque no sea muy alta, una de las cosas que más les desarma, creo que tú lo mencionaste también antes, pero que más los desarma y los desanima y los deshace su medio, es salir de su casa, es tener que irse de su casa. Ya no digo ir a una residencia, que ahora mismo residencias es que casi no hay suficientes y de cada vez habrá menos, pero salir de su casa, arrancarle de donde ha vivido, ¿eso se puede hacer algo para paliar eso? Yo entiendo que el hogar es el ámbito adecuado para ejercer ese tipo de cuidados. Seguro que Moncho tiene mucha más experiencia que yo en ese sentido, pero que se desubican cuando simplemente con el traslado a un hospital para un ingreso hospitalario, por breve que sea, se desorientan, se desubican. Entonces yo creo que en la medida de lo posible, los cuidados, aunque sean paliativos en el hogar, es decir, aunque sean ancianos que ya están en una etapa final de su vida, son mucho más humanos, por decirlo de alguna manera, que en una institución, mucho menos fríos. Y lo que necesitan estas personas es calidez. Esa es mi opinión. Uh-huh. Camilo, ¿tú cómo ves enfrentar este tema? Bueno, enfrentarlo desde un punto de vista gubernamental, como yo decía al comienzo de la tertulia, pues parece que no interesan los mayores, ni interesa que aumente mucho la población, ¿no? Pero uno de los sistemas es ir eliminando mayores y otro sistema es que nazcan menos gente, ¿no? Pero yendo a lo práctico y a la sociedad y a lo que tenemos ahora, hay un dicho, por cierto, entre sociólogos que dicen que la calidad de una sociedad se mide conforme al trato que se le den a los mayores, ¿no? Y en este sentido creo que nuestra sociedad occidental y nuestra sociedad española, pues ahí suspende, pero con un suspenso terrible, ¿no? Y las soluciones se me antojan que son muy complicadas y muy difíciles. A lo mejor la solución parte de que los mismos mayores seamos capaces de alguna manera, yo me incluyo porque ya voy teniendo también una edad que ya me puedes llamar mayor, pero con cuidadito, ¿eh? Persona con juventud acumulada, mejor dicho. Pues quizá la solución está en que nosotros, los mayores, voy a ponerme como mayor, eh, quizás seamos entre nosotros capaces de alguna manera o a través de las organizaciones cristianas que haya de buscar soluciones y eso está pasando. Está pasando, como decía también Enrique anteriormente, de que en capitales donde los estudiantes están en la universidad y para tratar de sacar sus estudios y convivir, pues comparten su tiempo con gente mayor, porque se necesita mutuamente una relación simbiótica. El mayor necesita a alguien a su lado que le atienda un poquito, que le dé compañía, y al mismo tiempo el joven necesita, digo, en lo económico también una ayudita, que se le da, pues, yo que sé, si estás allí no estás pagando, digamos, un piso a los precios que hay en las ciudades. Y por otro lado, también Moncho hablaba de que hay una despoblación tremenda. Tenemos en nuestra tierra cuando no hay, hasta me encuentro a veces con pueblos y aldeas desiertas por ahí, por los montes, y a veces con un solo habitante y una sola persona que suspira porque a veces, una vez al mes vaya por allí un cartero, aunque sea para llevarle unas facturas, o que vaya, yo qué sé, un panadero para llevarle 2 panes y meterlos en un congelador y ir arreglándose, ¿no? Y a lo mejor la solución está que ese señor pues empieza a llamar a paisanos y digo, oye, veniros de la ciudad a estar aquí conmigo, aquí a lo mejor la estancia es gratis y compartís el tiempo conmigo de muchas maneras, trabajando evidentemente. El mayor tiene que estar siempre ocupado, es la forma mejor de vida que tiene. Y el momento que una persona mayor se aísla y se queda inactiva, es cuando empieza a morir de verdad y es cuando empieza, digamos, el deterioro físico y cognitivo de una forma tremenda, ¿no? Pero la solución yo creo que no pasa por el Estado, porque el Estado no nos va a ayudar. Yo creo que la solución pasa por nosotros mismos de alguna manera, con la ayuda del Señor y con la ayuda de los que somos cristianos,
tenemos también medios para organizarnos y hacer cosas. O sea, es complicado. Moncho, ¿tú crees que puede surgir, o que sería bueno que surgiese, o que podemos plantar a la mecha del cartucho para que arranque una solución moral y social a partir de los propios interesados o de los, ya que Camilo se ha dejado llamar mayor, pues a partir de los pre, para ir adelantando terreno para lo que se nos viene encima y nos va a pillar a todos? ¿Crees que se puede, no sé, hacer algo práctico, algo que responda a las exigencias del Evangelio y que responda a las necesidades reales que están aumentando cada día a una velocidad escalofriante? ¿Se podrá hacer algo y no dejarlo para el año que viene? ¿Se podrá inventar algo? Hombre, a mí me gustó mucho lo que estaba aportando Lourdes de tomar iniciativas de ayudar a las personas mayores y de estar cerca de ellos, ¿no? Estoy también plenamente de acuerdo con lo que decía Enrique. Yo creo que lo peor que le podemos hacer a una persona mayor es desarraigarla de su entorno, sacarla del lugar donde ha vivido toda su vida, de su red social y llevarla a un lugar extraño que es empezar de cero para una persona mayor, ¿no? Entonces, combinar esas dos cosas, es decir, que la persona mayor esté en su entorno, sin moverla de su casa, de su aldea, del medio donde vive, pero al mismo tiempo no dejarlo ahí aparcado, sino que cuidar de él, visitarle, interesarnos por él, yo creo que es muy importante, ¿no? Y ahí yo creo que todos tenemos que tomar conciencia de esta realidad, de que hay personas que viven solas y que lo único que necesitan, yo digo siempre las 3 Cs, ¿no? Es conversación, escucharles, hablarles, escuchar sus historias. Tienen muchas historias que contarnos y es una voz de la experiencia, ¿no? Y un oído que se pone a escuchar a un anciano sale muy beneficiado de ello, un anciano, una persona mayor, porque enriquece mucho, ¿no? Por un lado, darle conversación, escucharle. Por otro lado, darle calor, mostrar una cercanía, un cariño hacia esa persona, es muy importante. Hablábamos antes de la inteligencia artificial, de los robots, eso no, eso es muy frío. Necesita contacto, necesita caricias, necesita una mano que abraza. Entonces, estar cerca de es importantísimo. Y eso no es tan difícil. Es apartar una hora al día, es apartar un fin de semana, una tarde a la semana, para decir voy a estar con esta persona mayor. Y yo creo que hay que involucrar a los jóvenes. Ya estoy pensando en congregaciones locales, ¿no? Hay que involucrar a los jóvenes a decir la vida de la congregación, de la vida de una iglesia, de una comunidad, no son compartimentos estancos, donde cada uno hace sus actividades con sus amigos. Es interrelación, es interesarnos los unos por los otros. Entonces yo creo que a los jóvenes, a los niños, hombre, aquí Marín, eso lo hacemos con frecuencia. Los niños de la escuela dominical van a visitar a las personas mayores, los jóvenes van también a visitarles y eso enriquece mucho la vida de una comunidad. Bueno, yo creo que nos queda siempre algo, porque en este tema siempre nos queda algo. Este artículo de La Razón, pues en realidad lo que nos plantea es que estamos ante los hechos. Y como estamos ante los hechos, lo que no podemos decir es, bueno, un poco lo que ya estamos diciendo o empezando a decir. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, oye, pues es verdad, hay que ver qué tremendo, qué tremendo. Hay que ver, fíjate lo que va a pasar. Oye, mira lo que está pasando en este mundo. No podemos estar así, tenemos que disparar. ¿Y cómo se puede iniciar algo así? A nivel general, yo pienso ahora particularmente, sí, en el ámbito cristiano, pero en el ámbito social, ¿cómo podemos reventar una burbuja que, ahí va, oye, pues mira, pues no va a estar todo el mundo dispuesto, pero alguien siempre habrá que esté dispuesto? ¿Cómo se puede dar el pistoletazo de salida o un pistoletazo? Lourdes, tú que eres una emprendedora nata, ¿qué te parece? ¿Qué se puede dar el pistoletazo de salida? Yo creo que cada uno tenemos que trabajar en casa con los cercanos. Y es lo más próximo, es donde nosotros podemos empezar a cambiar. Si yo empiezo a trabajar en mi casa, con mis hijos, con mis nietos,
a inculcarles la importancia de cuidar de los mayores, de cuidar no solamente de nuestros mayores, sino de preocuparnos del respeto, del estar atento, pendiente, de ser cuidadosos con ellos, de valorarlos, de saber que de ellos podemos aprender mucho. Si nosotros empezamos en casa trabajando con los nuestros, eso se va a enfocar hacia afuera y entonces podremos contagiar a la sociedad. Pienso que es la única manera que tenemos que hacer, porque el impacto en la sociedad tiene que empezar desde uno mismo. Y cuando empieza desde ti para afuera, entonces eso puede crecer. Pero si tratas de hacerlo de cara al público solamente y después no lo haces en casa, yo creo que consigues poco. Enrique. Estaba escuchando y la verdad es que me venían recuerdos a la mente y no me quiero enrollar, que el tiempo se va. Pero a mí me marcó una conversación con una vecina al poco de fallecer mi suegro, que después de haber tenido con ella muchas conversaciones sobre el Evangelio y sobre la Biblia, se acercó a Esther y le dijo: ahora sí que me interesa vuestra fe porque veo que os sirve para algo. Y el hilo de la conversación era observar el cuidado que Esther había tenido de su padre durante tanto tiempo. Es decir, muchas veces estamos eh, muy deseosos de predicar y la gente quiere que prediquemos con vidas comprometidas y un poco la piedra de toque, como bien decías tú, es cómo tratamos a los demás, ¿no? Yo quería decir algo. Yo he aprendido algo, no sé si esto va a aportar mucho, pero para mí ha sido una gran lección de vida en los últimos años, diría, desde que estoy trabajando en el Ministerio de la Enseñanza Evangélica en el sistema público de enseñanza de Galicia. He aprendido mucho de la comunidad de etnia gitana, el cuidado extremo que tienen de las personas mayores, con muy pocos recursos, ojo, con muy pocos recursos. Y a lo mejor un poco el problema que estamos teniendo es que nos preocupa mucho a ver dónde dejo a papá o a mamá porque me tengo que ir un mes de vacaciones. Que no digo que irse de vacaciones no sea bueno, y necesario, pero eh, me sorprende mucho cómo en medio de situaciones a veces de mucha carestía, de mucha necesidad de cosas básicas, las personas de etnia gitana, para ellos el cuidado de sus mayores marca un poco la calidad de lo que ellos son como individuos. Y hay que conseguir eso para toda la sociedad. Que lo más importante para nosotros sea acompañar a nuestros mayores en la última etapa de su vida. Yo personalmente tengo que deciros que para mí como cristiano hablo, una de las experiencias que más me ha marcado ha sido poder compartir con mi madre los últimos días de su vida y poder despedirla, sujetando su mano y viendo cómo ella partía a la presencia del Señor. Y lo que pude hablar y compartir con ella en esa última etapa de su vida. No sé si esto contesta a lo que preguntabas, pero me apetecía decirlo. Pues yo creo que sí, que va contestando. Camilo. Pues, yo, todo igual que Enrique, también tuve la bendición de ver partir a mi madre a esa nueva vida y estar abrazado de ella y mi mano en su mano, ¿no? En esos últimos momentos. Y ha sido una experiencia maravillosa y he visto también hermanos en la fe que les acompañé en los últimos momentos por esas circunstancias y son cosas que me quedan en el corazón y que me han enriquecido de muchas maneras, ¿no? Y como decía también Moncho, ese calor humano que necesita la persona no la suple ninguna máquina, ¿no? El abrazo, el contacto físico, el estar ahí, aunque no sea para decir nada, solamente para escuchar. Y sí, qué triste que hay etnias que las vemos ahí, que las menospreciamos, hay que decirlo así muchas veces, porque nos parecen atrasados equivocadamente y en cambio nos enseñan muchas cosas cuando nos fijamos, cosas como esas. Yo recuerdo que en China, que también se tenía por una sociedad muy atrasada, no hace muchos años, pienso que ahora tuvieron que cambiar las circunstancias, porque ha evolucionado muchísimo ese país. Pero yo recuerdo que había una normativa en China donde una persona mayor cruzara la calle donde la cruzara, tú con tu automóvil, con moto, bicicleta, donde fueras, tenías que parar y ese señorcito mayor tenía que cruzar donde le diese la gana.
hasta ese punto he llegado al respeto por el mayor, ¿no? En esa sociedad. Me imagino que ahora con todo lo que ha evolucionado China habrán cambiado el tema, pero sí, envidio las sociedades donde a la gente mayor se le da el respeto que se merecen, ¿no? Y eso desgraciadamente en nuestro país y aquí en Occidente no existe, ¿no? Y soluciones, pues eso, las que estáis hablando vosotros, ¿no? Tratar de acompañarles y el Estado no lo va a hacer. Nos queda a nosotros como cristianos compartir ese amor, digamos, a esa gente que tanto nos ha dado a nosotros en la vida, ¿no? Moncho, te invito a... Y yo no sé qué pasa entre ti y yo, Camilo, pero pasa algo raro, ¿eh? Porque siempre la interacción contigo sale ahí un rugido que parece un león del Serengeti. Son los Bueno, fantasmas cibernéticos, maestros. vete a saber. Moncho, tú desde tu posición, en este caso, no solo como profesional que estás en contacto con la gente, para cerrar ya el programa, pero en el aspecto interior, tú acabas de comentar hace un rato, animamos a los jóvenes, a los niños y tal. Yo preguntaba al principio cómo se puede hacer el disparo de salida. Sí, en general, lo que habéis dicho es, bueno, pues empezar haciéndolo yo, en la medida de lo que pueda, empezar haciéndolo yo. Pero entiendo que es ir un poco más allá. Es decir, el haciéndolo yo no es solo planificar unas visitas, sino un poco más allá. Yo es que ayer mismo, me estuve disculpando de no haber podido visitar a una persona mayor a la que quiero mucho, que está muy bien atendida, no tiene necesidad de atenderla, pero sí es una persona que estoy segurísimo, lo sé, que apreciaría mucho que pasara una tarde con ella. Y llevo ya bastantes meses, tengo que ir y no he ido. Y ahora, después de toda esta conversación, no es que me estoy sintiendo culpable, es que estoy viendo a ver dónde encajo eso ya para ir a estar con esa persona. Bueno, dinos algo para terminar este tiempo que ha sido hoy especial, no, lo siguiente. Pues comparto plenamente lo que tú estabas diciendo ahora, porque yo estaba haciéndome a mí mismo la misma reflexión. Simplemente la posibilidad de poder hablar de este tema como hemos estado hablando hoy me parece imprescindible y necesario que lo hagamos en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en nuestras iglesias, porque creo que es un tema que no lo abordamos de esta manera muchas veces. Y eso pues nos lleva a estar pasivos y despreocupados por un tema tan necesario y tan imprescindible. Yo agradezco que hayas escogido este tema porque ha sembrado en mí muchas inquietudes y hay que darle muchas vueltas a qué iniciativas podemos tomar, porque es cuestión simplemente de decir, aquí estamos, hay personas a nuestro alrededor que nos necesitan y no es tan difícil dar salida a estas necesidades. Es simplemente decir, voy a dar prioridad a este tema. A lo mejor tengo que dejar de ver algún programa de televisión, de dejar de hacer alguna actividad que ocupa mi tiempo libre. Y hay personas que están a mi alrededor que con simplemente dedicarle un par de horas a escucharles, a conversar con ellas, a darle un abrazo y tener un tiempo con ellos, el efecto que producimos de bienestar en esa persona es incalculable. Gracias por este tema y creo que tenemos que todos abordar más este tipo de temas y buscar maneras de ser proactivos en el cuidado de nuestros mayores. Muchas gracias a todos, gracias a Lourdes, gracias a Enrique, gracias a Camilo, gracias a ti, Moncho, también. Y gracias a Dios por este tiempo. Tenemos que cerrar la puerta de atrás. Así que yo quiero cerrarla con un tema de Carlos Seixas. Se trata de la sonata número 46 para clave en sol mayor, interpretada por Ketil Hauskand, clavecinista noruego. La escuchamos y después sonará la sintonía y se despide este especial cuarto de atrás.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.